Comentario bíblico: el apóstol San Pablo a los Corintios 1. Título. En el griego, el título de esta epístola es sencillamente para Corintios A, es decir, 1. No figura nada acerca de Pablo el apóstol como autor de la carta. En el manuscrito de Primera de Corintios de los papiros bíblicos de Chester Beatty, el manuscrito de esta epístola más antiguo que existe, copiado alrededor del siglo III después de Cristo, aparece el título en su forma más sencilla. Se supone que en el autógrafo no había ningún título. Autor. Con la excepción de algunos críticos radicales que llegan a dudar si Pablo existió alguna vez, generalmente ha sido aceptada la paternidad literaria paulina de esta epístola. Se cree en realidad que junto con Segunda de Corintios, Romanos y Gálatas es la mejor autenticada de todas las cartas de Pablo. El nombre del autor aparece tanto al comienzo como al fin de esta epístola, Primera de Corintios 1:2 y 16:21. La carta fue dictada a un amanuense o secretario, excepto el saludo al final del libro, en donde Pablo declara que lo escribió con su propia mano, capítulo 16:21. No se conoce la razón exacta para que el apóstol utilizara secretarios, pero indudablemente esa era su costumbre. Romanos 16:22, Colosenses 4:18, Segunda de Tesalonicenses 3:17. Una posible razón es que Pablo tenía vista deficiente. Ver comentario Gálatas 6.1. Marco histórico. La primera epístola a los Corintios fue escrita en Éfeso, Primera de Corintios 16:8. Esta ciudad fue el escenario de la actividad misionera de Pablo durante 3 años, Hechos 20:31, y el centro principal de su obra durante su tercer viaje misionero, Hechos capítulos 19 y Hechos capítulo 20:1. La carta fue escrita cuando él estaba por partir para Grecia y Macedonia, pero esperaba permanecer en Éfeso hasta Pentecostés, Primera de Corintios 16:5-8. Sin embargo, las circunstancias apresuraron su partida. Hechos 19:21 a 20-3. Las evidencias permiten que situemos la carta en la primera parte del año 57 después de Cristo. La iglesia de Corinto fue establecida durante el segundo viaje misionero de Pablo. El apóstol había pasado por lo menos 18 meses en ese lugar. Su obra había sido ardua y exitosa y se estableció una próspera iglesia. Hechos 18:1-11. La antigua ciudad de Corinto estaba situada en el istmo que une el Peloponeso con la Grecia continental. Estaba situada en el extremo sur del istmo, en una llanura entre el istmo y una colina conocida como Acrocorinto, en la cima de la cual había una ciudadela y un templo. La ciudad estaba, pues, estratégicamente ubicada. El tráfico terrestre entre Peloponeso y el Ática pasaba por Corinto. Su estratégica ubicación entre el Golfo Sarónico con Atenas y el Pireo al este y el Golfo de Corinto al oeste del istmo la convirtieron en un centro mercantil de una gran parte del comercio que fluía desde Asia hacia Europa y viceversa. Algunos fenicios se establecieron en la ciudad y prosiguieron con su oficio de hacer tintura de púrpura del murex trúnculos de los mares vecinos. También introdujeron otras artes y establecieron el culto inmoral de las deidades fenicias. Corinto era una importante ciudad comercial situada en una encrucijada de rutas marítimas. Floreció en ella el flagelo del libertinaje hasta el punto que el mismo nombre de la ciudad se convirtió en un sinónimo de sensualidad. El verbo corintianizar significaba libertinaje desenfrenado. Cuando se comprende cómo era la religión de Corinto, es evidente la maravillosa gracia de Dios que venció a las fuerzas del mal y estableció una iglesia de santos regenerados en esa ciudad de tan mala fama. Por su riqueza, lujo, comercio y población cosmopolita, Corinto bien mereció el título que le dio Barnes, París de la antigüedad. La deidad principal era Afrodita, la diosa del amor en su forma más inmoral y de la pasión desenfrenada, por lo que no es difícil imaginarse el efecto de esta deidificación de la sensualidad. El templo de Apolo estaba construido en la ladera norte de la Acrocorinto. 1000 bellas jóvenes actuaban como prostitutas públicas ante el altar de la diosa del amor. Eran sostenidas mayormente por extranjeros y la ciudad, como producto de su inmoralidad, obtenía un ingreso seguro. La tarea a la que hizo frente el mensajero del Evangelio en la antigua ciudad de Corinto se presenta muy bien en estas palabras. Si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias. W. D. Chamberlain. 3 años después de la fundación de la iglesia y durante la ausencia de Pablo, surgieron numerosos problemas que demandaban la atención del apóstol. Esto lo sabemos por la misma epístola.
En primer lugar, algunas facciones habían debilitado la Iglesia. Debido a la elocuencia y conocimientos de Apolos, muchos de la Iglesia lo habían ensalzado por encima de Pablo. 1 Corintios 1:12 y 3 y 4, Hechos 18:24 al 19:1. Otros se jactaban de que no eran seguidores ni de Pablo ni de Apolos, sino de Pedro, uno de los apóstoles originales. 1 Corintios 1:12. Otros afirmaban no estar unidos a ningún dirigente humano y profesaban ser seguidores de Cristo. Capítulo 1:12. Además, como los miembros de esa iglesia vivían en medio de la disoluta población de Corinto, muchos que habían renunciado a sus caminos de impiedad recayeron en sus antiguos hábitos de vida. Capítulo 5. La iglesia también se había desacreditado debido a que los cristianos llevaban sus pleitos a los tribunales seculares. La cena del Señor se había convertido en una ocasión de comilonas. Capítulo 11, 17 al 34. Asimismo, habían surgido preguntas en cuanto al matrimonio y problemas sociales relacionados con él. Capítulo 7. En cuanto al consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. Capítulo 8. Y acerca de la debida conducta de las mujeres en el culto público. Capítulo 11 del 2 al 16. También se entendía mal la fundación adecuada de los dones espirituales. Capítulo 12 al 14. Algunos eran escépticos en cuanto a la realidad y la forma de la resurrección. Capítulo 15. Pablo recibió de Apolos informaciones en cuanto al estado de la iglesia de Corinto, y cuando surgieron divisiones en la iglesia, Apolos se retiró. Cuando estuvo con Pablo en Éfeso, el apóstol lo instó a que regresara a Corinto, pero no tuvo éxito. 1 Corintios 1:12. Otros que informaron a Pablo fueron los de Cloe, capítulo 1:11, y también algunos que probablemente formaron una delegación, Estéfanas, Fortunato y Acaico, capítulos 16-17. La situación era tal que causó serios temores a Pablo. Él ya había escrito una carta a la iglesia, ver capítulos 5-9, y hay la posibilidad de que hubiera visitado brevemente a Corinto durante su permanencia en Éfeso, 2 Corintios 13:1. También había enviado a Timoteo, 1 Corintios 4:17, capítulo 16:10, y a Tito a Corinto, 2 Corintios 2:13. Además redactó la carta que ahora conocemos como 1 Corintios, en la que trataba los diversos problemas que habían surgido. Tema. El principal propósito de la carta es doble. En primer lugar, reprochar la apostasía que había provocado en la Iglesia la inducción de prácticas que corrompían las enseñanzas del Evangelio, y en segundo lugar, enseñar o explicar puntos de creencia y de práctica acerca de los cuales los creyentes habían pedido aclaraciones. Pablo no encubrió el pecado ni lo trató con indulgencia, fue imparcial en su condenación y no procuró lisonjear ninguna de las transgresiones ni tampoco paliarlas en forma alguna. Con firmeza y severidad condenó las desviaciones de la senda de la rectitud. Junto con la presentación de las irregularidades y el reproche por los crecientes males de la Iglesia, se ve la piedad compasiva y la tierna misericordia que siempre se hallan en el corazón de los verdaderos colaboradores con Cristo. Un amor que siempre procura levantar al caído, restaurar al extraviado y curar al alma herida. Pablo sabía que el amor, y no la fuerza ni la aspereza, es el poder que convierte y conquista el corazón. Por lo tanto, la intervención quirúrgica espiritual a la que sometió a la iglesia de Corinto fue seguida por el bálsamo consolador del amor apacible. Esto se ve especialmente en la exposición magistral del amor cristiano que se encuentra en el capítulo 13. En lo referente a enseñanzas, la epístola trata de varios asuntos prácticos como el matrimonio, la participación en alimentos ofrecidos a los ídolos, el comportamiento en los servicios de la iglesia, la cena del Señor y el debido empleo de los dones espirituales. El libro ha sido descrito como una de las más ricas, más instructivas, más poderosas de todas las cartas de Pablo.